Ingeniero Rafael, tenga usted muy buenos días. Esperando se encuentre muy bien de salud, mi grupo y mi persona vamos a hacerles presentación de nuestra exposición. El tema de hoy es factores que modelaron el relieve peruano. Los integrantes del grupo son Colunche Miranda Eli, Flores Mercado Leonardo Saúl, Jara Solís Ángel Rodrigo, Llovera Chunqui José Luis, Ñaña Tambo Leila Grisel, Santillán Vegas Sheila Stephanie, Vergara Medina Melody Fernanda y mi persona que es Celada Mendoza Shira. Nos hemos tratado dos objetivos, el objetivo principal y los objetivos específicos. El objetivo principal es identificar los factores que modelaron el relieve peruano. Los específicos son conocer las definiciones de los factores que modelaron e influenciaron en la formación del relieve peruano. El segundo es comprender y describir las características de geodinámica y movimiento de masas en la modelación de superficies terrestres del Perú. El relieve peruano. El relieve peruano es occidentado, que quiere decir occidentado, desnivelado, originado por la existencia del sistema montañoso. ¿Cuál es el sistema montañoso? La cordillera de los Andes, el cual recorre de país longitudinalmente de sur a norte, dando lugar a la formación de las tres unidades geográficas. ¿Cuáles son? Costa, sierra y selva. El relieve peruano presenta agentes que originaron, modelaron y siguen modificando la superficie terrestre, los cuales son los procesos endógenos y los procesos exógenos. En los procesos endógenos están asociados a las fuerzas terrestres que mueven y doblan estratos terrestres, estratos rocosos, mientras que en los exógenos modelan la superficie por efecto de la erosión, transporte y acumulación de sedimentos, por la meteorización y presión de ambientes naturales. La geodinámica interna, factores tectónicos. Según el geólogo Harry Higgs, durante miles de millones de años se ha ido sucediendo un lento pero continuo desplazamiento de las placas tectónicas del planeta, originado la llamada tectónica de placas, una teoría que comprende y explica la derivada continental. Ustedes se preguntarán qué es la derivada continental. Es una hipótesis acreditada al meteorólogo alemán Alfred Wegener, que afirmaba que antes los continentes que ahora son estaban unidos, el cual antes se llamaba todo el supercontinente Pangea. Nosotros podemos ver que los factores tectónicos tienen diversas fallas, las fronteras convergentes, las fronteras transformantes y las divergentes. En las convergentes tenemos el proceso de subducción que podemos notar en la placa oceánica con la placa continental. Un claro ejemplo. Comprendiendo el movimiento de placas tenemos las corrientes de convección. Fue propuesto por el geólogo inglés Arthur Holmes. Esta hipótesis adapta a la tectónica de placas, sugiere que grandes corrientes de convección del manto, es decir, en las cuales se da en la roca caliente menos densa, asciende y el material más frío denso se hunde. Impulsa el movimiento de placas, el cual impulsa el movimiento de placas, por supuesto. Vamos a comprender otro movimiento de las placas, el cual es empuje y arrastre de las placas. Este proceso, bueno, va a ocurrir en la corteza oceánica, la cual esta corteza recién formada se va a separar, ¿no?, de la cresta dorsal, ¿no?, que se va a enfriar de una manera gradual y que a la misma vez va a aumentar su densidad. También va a empujar a la litosfera que tiene por detrás, ¿no? Como vemos, puede ser una plataforma continental. Como vemos en la imagen, vamos a ver a la plataforma continental, la corteza oceánica, ¿no?, la cual estamos viendo que se está separando, ¿no? Se están separando dos placas y están formando la dorsal oceánica. Pero para ello también se dan estos fenómenos tectónicos, ¿no?, muy importantes dentro de la formación de nuestro relieve peruano, ¿no?
pero para ello también vamos a tener estos diferentes fenómenos tectónicos que van a ser responsables para la aparición de montañas, volcanes, también se pueden dar sismos, ¿no? Formación de plegamientos, fallas geológicas, expansión de océanos, desplazamiento de continentes, ¿no? Y también puede estar asociado a yacimientos minerales petrolíferos, todo gracias a estas placas tectónicas, ¿no? Pero, ¿qué es una placa tectónica? Una placa tectónica va a ser un fragmento de litosfera que va a estar componiendo, ¿no?, el manto superior y la corteza terrestre, las cuales forman una capa fuerte, rígida y fría, ¿no? Va a tener un espesor aproximadamente de 100 kilómetros y va a estar compuesta por diferentes variedades de roca, ¿no? Tanto ígneas, metamórficas, sedimentarias, ¿no? Y que en este caso vamos a hablar también de los límites de placas. Es un tema muy hermoso, vamos a comprender, ¿no?, los límites divergentes, convergentes, transformantes. Pero, ¿qué son los límites de las placas? Estas son las zonas de contactos entre placas que, bueno, van a ser denominados, como ya lo vemos, límites o bordes de placa, ¿no? Y que cada placa se va a mover de forma independiente con respecto a la otra, y estas placas en su interior se pueden deformar, ¿no? Como ya vemos, estos tres tipos de límites. Vamos a ver el primero. Límite convergente. Límite convergente, también llamado límite destructivo, ¿no? Se dan cuando dos placas tectónicas colisionan o también chocan, ¿no? Esto puede darse entre placas oceánicas y placas continentales, esto llevando siempre un fenómeno de subducción, ¿no?, como lo conocemos geológicamente. Una de estas placas de la litosfera se va a hundir por debajo de la otra y se va a consumir el manto, ¿no? Inevitablemente, después de este hundimiento, se desprenderá una gran actividad sísmica y volcánica. Y bueno, por lo general, esta actividad o este proceso o este suceso van a formar las cadenas montañosas, ¿no?, o sistemas montañosos. Y como tenemos un claro ejemplo acá, la litosfera, o bueno, vamos a tener aquí a la placa de Nazca y a la placa sudamericana, la cual va a formar la cordillera de los Andes, ¿no? Es un límite muy importante dentro de nuestro relieve peruano. Vamos a tener también a los límites divergentes, o también llamados límites constructivos, ¿no? Estos se van a dar cuando dos placas se van a separar. Al separarse, ¿no?, y bueno, que están en profundidades del manto de la Tierra, va a surgir magma, ¿no?, que van a generar placas y van a separarse, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Por esta separación de placas, por esa separación, perdón, de litosferas, se va también a dar una actividad sísmica, volcánica, ¿no? Un claro ejemplo que puedo dar yo en estos instantes puede ser la dorsal arábigo-índica, ¿no? Y que bueno, que gracias a la placa africana y a la placa indo-australiana que dieron su forma. Vamos a tener también a los límites transformantes, ¿no? Los límites transformantes también son llamados límites pasivos. Se dan cuando las placas se van a desplazar lateralmente, como vemos en esta imagen, ¿no?, una con respecto de la otra. O también, en otras palabras, no se van a mover contra otras, ¿no? Pero sin producción o destrucción de litosfera, pero van a ocasionar grandes focalizaciones de energía, ¿no?, las cuales pueden ocasionar terremotos, grandes terremotos. Aquí vamos a ver un claro ejemplo, ¿no?, de la famosa falla de San Andrés, perdón, la cual, bueno, tiene una longitud más o menos de 1.287 kilómetros y que pasa a través de California y Estados Unidos, ¿no? Se dice que se formó hace 30 millones de años aproximadamente, cuando la placa del Pacífico y la placa norteamericana se encontraron. Mi nombre es Eli. En esta oportunidad voy a hablar sobre la placa de Nazca y la placa sudamericana. La continua y rápida subducción de la placa de Nazca bajo la sudamericana ha producido a lo largo de la historia grandes terremotos en el borde occidental peruano.
muchos de ellos con características, magnitud, área de ruptura, repetitivas en el tiempo y espacio. Diversos autores proponen que para el sur del Perú y al norte de Chile, la ocurrencia de sismos de características similares se da en forma cíclica, con periodos de recurrencia entre 100 y 150 años. Por otro lado, desde la década de los 90, diferentes proyectos de investigación vienen utilizando técnicas de geodesia espacial para estudiar la deformación intersísmica en el sur peruano. Es a partir de estos estudios que se ha mostrado que parte de la interfaz de la subducción entre ambas placas presenta un acoplamiento significante que origina deformación en el borde costero y a la vez un lento crecimiento en los Andes. No obstante, el panorama general del Perú aún muestra carencia de información para las regiones norte y centro, áreas en donde al menos en los 2 últimos siglos no se ha producido un terremoto de gran magnitud a escala 8, lo que sugiere por un lado que esta porción podría estar deslizándose libremente en forma sísmica, o bien, por otro lado, que estas regiones, al tener características similares a las de los segmentos adyacentes, tasa de convergencia, edad del piso oceánico, sedimentos de la trinchera, podrían estar durante las últimas centurias acumulando energía en forma lenta para producir un terremoto de gran magnitud en el futuro próximo. El choque entre las placas tectónicas de la placa sudamericana y la placa de Nazca fue el origen del terremoto de 7 grados en la escala de Richter que se registró el día de ayer en Perú, según informó el director de sismología del Instituto Geofísico del Perú. Como ya sabemos, en Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico y su sismicidad tiene su origen en el proceso de disolución de la placa de Nazca bajo la sudamericana. En Perú, el proceso de disolución de la placa oceánica, la placa de Nazca, bajo la placa continental, que es la placa sudamericana, genera una constante acumulación de energía que se libera en forma de terremotos. En tanto, esto ha motivado a algunos investigadores a realizar diversos estudios para conocer la geometría de la subducción, así como zonificar las áreas de mayor deformación superficial en el interior del continente. Como podemos ver, el choque de estas placas ha generado el día de ayer un terremoto a escala de 7.8 y que ha causado muchos estragos en diferentes partes del país, ¿no? Ahora vamos a hablar de geodinámica externa. La geodinámica externa estudia la acción de los agentes atmosféricos externos, como el viento, las aguas continentales, los mares, los océanos, hielos, glaciares y gravedad. Son la capa superficial de la Tierra. Estos fenómenos que van originando una lenta destrucción y demodelación del paisaje rocoso y de relieve, y en cuya actividad se desprenden materiales que una vez depositados forman las rocas sedimentarias. Igualmente, los efectos resultantes sobre las formas de relieve, evolución y proceso de modelado son investigados por la geomorfología. Tenemos dentro de la geodinámica externa, tenemos el proceso de gliptogénesis o sedimentogénesis. Acá podemos ver la erosión. Llamamos erosión
al desgaste de las rocas debido a la acción del agua, del viento y del hielo. Este desgaste es muy lento, se produce a lo largo de miles y millones de años. Los efectos de la erosión dependen de la intensidad con que actúan los agentes erosivos, como el agua, el viento, el hielo, y de la resistencia del material que recibe del impacto. Cuando más duro sea el material de la roca, menos se erosiona. Los agentes erosivos. Podemos hablar de la erosión que producen las olas. Rompen a la roca del acantilado y la desmenuzan hasta formar arena. El viento, cargado de minúsculos granos de polvo, golpea las rocas y las desgasta. También podemos hablar del agua de los ríos, con su fuerza y su poder de disolución, también desgasta las rocas y a los terrenos. Y a su vez, piedras que arrastran agua van erosionando el cauce de los ríos. El otro proceso, acá en la erosión también podemos ver el que es mecánico, separación física y fragmento de roca, y el químico que es que se altera a la composición. El transporte. El transporte es el desplazamiento, desplazamiento de los fragmentos erosionados a otras zonas por medio de corrientes de agua, viento. Durante el transporte, estos fragmentos se siguen erosionando. Si el recorrido es corto, los fragmentos transportados serán angulosos. Si el recorrido es largo, los fragmentos aparecerán redondeados, ya que la erosión ha actuado durante más tiempo. También acá podemos ver el otro proceso de la sedimentación, que es la acumulación de los materiales procedentes de la erosión. La sedimentación ocurre normalmente en las zonas bajas de la corteza terrestre. Los materiales que se depositan se denominan sedimentos. Los sedimentos acumulados se compactan y su propio peso, y pasado millones de años, forman las rocas sedimentarias. Entre algunas rocas sedimentarias podríamos mencionar la arcilla, conglomerado, las areniscas. Ahora vamos a ver sobre los procesos de litogénesis exógenas o sedimentarias. Procesos de litogénesis exógenas. ¿Qué es la litogénesis? Es la segunda etapa del ciclo geológico. Consiste en el conjunto de procesos mediante los cuales se originan nuevas rocas. En la corteza terrestre se pueden encontrar tres tipos de rocas: las rocas sedimentarias, las rocas metamórficas y las rocas ígneas. El proceso de litogénesis se origina de la siguiente manera. Los fragmentos de roca afectadas por la litogénesis se desplazan por el viento y los ríos hasta llegar al mar. Estos fragmentos se depositan en el fondo del océano, formando varias capas de sedimentos. Debido al peso de los sedimentos, las capas hondas se compactan y se forman las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se introducen poco a poco debajo de la litosfera y alcanzan la gran profundidad, si se ven sometidas al calor que proviene del interior de la Tierra y al peso de la corteza terrestre. Se produce el metamorfismo, el aumento de presión y la temperatura, ya sea intenso o suave, forma las rocas metamórficas. Estas se forman a partir de sedimentarias metamórficas o ígneas mediante el proceso de la orogénesis, que es la última etapa del ciclo geológico. Estas rocas salen al exterior de la corteza terrestre. Por último, cuando un volcán entra en erupción y la lava se enfría, se convierte en una roca sólida y se forman las rocas ígneas
o magmáticas. Además, estas rocas también se forman bajo la superficie terrestre, cuando el magma se enfría y se solidifica al interior de la Tierra. A partir de los sedimentos y las disoluciones se forman las rocas sedimentarias. Los procesos externos son la radiación solar, la posición en que ocupa en el campo gravitatorio terrestre, el calor producido por los reajustes fisioquímicos de los materiales y los procesos externos tienden a nivelar la topografía. Mi nombre es Chesira Celada Mendo y vamos a continuar con nuestra exposición. Ahora vamos a hablar sobre la sedimentación, depósito de materiales que son transportados en las deposiciones de la corteza o en las cuencas, principalmente en nuestros mares, por acción de gravedad y por precipitación química. Por acción de gravedad es donde se pierde energía y se depositan selectivamente. Por precipitación química se dan en las cuencas sedimentarias, ya sea en zonas bajas de acumulación y también ocurren en la diagénesis. Ahora vamos a hablar sobre nuestra costa peruana. En nuestra costa peruana se distingue como zona de larga y estrecha región litoral del Perú, entre el Océano Pacífico y las streams de los Andes peruanos. En su mayor parte constituyen la zona de un clima cálido y templado, caracterizado por sus bajas precipitaciones. Geográficamente hablando, se encuentra localizada en América del Sur de nuestro país, con una longitud de 2.200 kilómetros, con una anchura, o también se puede decir el espacio que ocupan nuestras costas peruanas, desde los 15 kilómetros en Arequipa a los 180 kilómetros en Piura. Y también cuenta con una altitud máxima de 500 metros sobre el nivel del mar. Ahora vamos a hablar sobre la terraza aluvial. Constituyen pequeñas plataformas sedimentarias de masas constituidas en el valle fluvial por los propios sedimentos del río que se depositan a los lados del cauce en lugares que pueden ser pendientes del mismo y se hacen estos menor. Un ejemplo de la terraza fluvial tenemos el Pongo de Aguirre en el río Huallaga, como se puede mostrar en nuestra imagen presentada. Ahora vamos a hablar sobre valle. Es una llanura entre montañas, como ven en nuestra imagen, y alturas, en una depresión de superficie terrestre entre dos vértices que forman una inclinada alargada. Conforma una cuenca hidrográfica cuyo fondo se aloja un curso fluvial. Un ejemplo de estos valles es el Valle de Chicama, como se encuentra en nuestra imagen presentada. El tablazo es un pedazo de mar o río que es extendido y de poco fondo, ya sea marítimo o del río. Un ejemplo de tablazo tenemos el tablazo de Zorrillos que se encuentra en Tumbes. En nuestra imagen podemos ver exactamente que carece de un fondo marítimo y es, como se dice, más extendido en esta parte de acá. Claramente se puede observar que acá en este espacio ha sido un pedazo de nuestro mar. En la siguiente diapositiva tenemos pampas. Este terreno es llano y carece de árboles y de vegetación densa. Como su mismo nombre lo dice, un ejemplo de este es Pampas La Yarada. En nuestra imagen podemos observar un suelo seco, con poca vegetación y pues carece de árboles y como su mismo nombre lo dice, pues este es un ambiente, el suelo se ve que se está seco, que está por falta de deshidratación. Continuando con la exposición, seguiré con los desiertos. Estos son áreas de tierra extremadamente seca y con escasas precipitaciones. Puedo decir que es uno de los
biomas más importantes de la Tierra, dada la variedad de fauna y flora que se han adaptado a vivir en tales condiciones. El desierto costero del Perú está ubicado desde Piura por el norte hasta Tacna y la frontera con Chile por el sur. Es una ecorregión de clima subtropical muy árido, alta humedad atmosférica y con muy escasa vegetación, salvo por los 52 valles fluviales que descienden de los Andes atravesando el desierto. Tenemos algunos ejemplos del Perú, como Atacama, Huacachina, Huacaranga, entre otros. Las dunas son una acumulación de arena en los desiertos o el litoral, generada por el viento, por lo que las dunas poseen unas capas suaves y uniformes. Pueden ser producidas por cambios en el viento o por variaciones en la cantidad de arena. Se extienden a lo largo de la línea costera, dentro de nuestros desiertos, y hay una variedad inmensa de dunas en estos. Algunos ejemplos que tenemos, como pueden ver, dunas de Huacachina, las dunas de Ica, dunas de Cerro Blanco, en este caso especial, la más alta del Perú y entre las más altas del mundo. Hablemos ahora de las lomas. Esto es una elevación del terreno de poca altura, normalmente de forma redondeada, que viene a ser el primer grado después de la llanura. Este ecosistema ocupa un 0.64% del territorio nacional. Se forma cuando las nubes que vienen de la costa en invierno y en primavera, por influencia de la corriente peruana o la corriente de Humboldt, llegan a las primeras estribaciones andinas y por acción de la temperatura y de otros factores, se condensan formando neblina y también se puede precipitar lentamente bajo la forma de pequeñas gotitas llamadas garúa. Tenemos unos ejemplos claros sobre las lomas, las de La Chay, las de Iguanil, que lastimosamente casi están desaparecidas, las lomas de Camaná, entre otros. Los morros. Un morro es un peñasco de forma redondeada o escarpada en un monte de baja altura. Hablando sobre los morros, tenemos un ejemplo muy claro en el Perú, el cual es el Morro Solar. Es un conjunto de cerros del distrito de Chorrillos, al sur de la ciudad de Lima. Dentro de su extensión se encuentran el Monumento al Soldado Desconocido, el Planetario Morro Solar, la Cruz del Papa y el Cristo del Pacífico. Antes, como es bien sabido, nos pertenecía el Morro de Arica. Sin embargo, actualmente está en territorio chileno. Península. Es una extensión de tierra que está rodeada de agua por todas partes, excepto por una zona llamada Istmo, que es la que la une al continente. La costa peruana cuenta con varias penínsulas, algunas de mayor importancia que otras, destacándose entre estas la península de Illescas, catalogada como la más extensa, sobrepasando las penínsulas de Paracas y de Ferrol. Algunos ejemplos que tenemos de penínsulas en nuestro país son la península de Paracas, península de Capachica, península de Chucuito, península de Copacabana y la famosa península de Illescas. Ahora hablaré sobre las bahías. Una bahía es una entrada de un mar, océano o lago rodeada por tierra excepto por una apertura, que suele ser más ancha que el resto de la penetración de la tierra. La tierra que lo rodea a menudo reduce la fuerza de los vientos y bloquea las olas. Las bahías pueden tener una variedad tan amplia de características costeras como otras costas. Se trata de una concavidad en la línea costera formada generalmente por la erosión, por los movimientos del mar o del lago en el que se encuentran. Tenemos algunos ejemplos claros aquí en el Perú, como la bahía del Callao, la bahía de Chimbote y la bahía de Coixco.
Playas. Es un accidente geográfico junto a una masa de agua que consta de partículas sueltas. Las partículas que componen una playa suelen estar hechas de rocas como arena, grava, guijarros, etc., o de fuentes biológicas como las conchas de moluscos o algas coralinas. Un ejemplo claro es la playa Punta Sal, que se encuentra en Tumbes. Otra playa también es la playa de Máncora, la cual se encuentra en Piura. Acantilados. Es un accidente geográfico que consiste en una pendiente o una abrupta vertical. Normalmente se alude a acantilado cuando está sobre la costa, pero también pueden ser considerados como tales los que existen en las montañas, fallas y orillas de los ríos. Un ejemplo claro es el acantilado de la Costa Verde, el cual se extiende desde el distrito de Chorrillos hasta el distrito de Callao. Se caracterizan por la intercalación de grava, arenas y arcillas. Depresión. Una depresión es una zona del relieve terrestre situada a una altura inferior que las regiones circundantes. Un ejemplo claro son las depresiones de Sechura, o también llamadas depresiones de Bayobar. Se encuentra en el departamento de Piura y su punto más bajo es de 34 metros bajo el nivel del mar. Sierra, o también llamada región andina, está constituida por tierras medias y altas de las cordilleras de los Andes. Es producto de la elevación y plegamiento rocoso que se originó durante el Cretáceo, cuando la placa Nazca fue subducida por la placa sudamericana. Nevado. Son los actuales residuos de las grandes glaciaciones ocurridas en el planeta. Durante ellas, buena parte de las montañas estuvo cubierta por gruesas capas de hielo. Al terminarse el periodo glaciar, la temperatura del planeta aumentó y parte del hielo se derritió. Un ejemplo claro es el Nevado de Guandoy, el cual se ubica en Huaraz y tiene una altura de 6.400 metros sobre el nivel del mar. Volcanes. Es una montaña o cerro que tiene una apertura por la cual pueden escapar materiales gaseosos, líquidos o sólidos desde el interior de la Tierra. Un volcán es una fisura de la corteza terrestre sobre la cual se acumula un cono de materia fundida y sólida que es lanzada a través de la chimenea desde el interior de la Tierra. Cuando un volcán presenta actividad, se dice que entró en erupción. Un ejemplo claro es el volcán del Misti, el cual se encuentra en Arequipa y se considera un volcán activo. Cañón. Un cañón es un accidente geográfico provocado por un río que a través de un proceso de pirogénesis excava en terrenos sedimentarios una profunda hendidura de paredes casi verticales. Se forman a partir de la erosión que hace o causa gradualmente un río. Estos son accidentes geográficos que también se les suele llamar haces o gargantas. Ejemplo, el cañón del Colca. Mesetas. Una meseta es una altiplanicie extensa. Generalmente consiste en un terreno relativamente plano que se eleva significativamente por encima del área circundante, a menudo con uno o más lados de colinas profundas. Este tipo de formación geológica se origina por dos maneras. Como resultado de la erosión del terreno, la cual actúa dejando el área aislada y elevada, o por fuerzas tectónicas. Un ejemplo de una meseta es la meseta del Bombón. Cuevas. Una cueva o caverna es una cavidad natural del terreno causada por algún tipo de erosión de corrientes de agua o hielo, o menos común, con una combinación de varios de estos factores. Una depresión del terreno de manera artificial a través del accionar del ser humano. Ejemplo, la cueva de Huagapo. Selva. En la selva tenemos a la selva alta, se extiende desde los 4.000 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Dentro de esta, el área ubicada entre los 800 y 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se le denomina ceja selva o ceja de montaña, lo que presenta superficies montañosas. Aquí tenemos a los valles longitudinales. Los valles más jóvenes tienen forma de V, ya que las vertientes se encuentran poco modeladas por la erosión. En las partes altas son angostas y profundas, enmarcadas por los contrafuentes andinos. Se amplían entre los 4.000 y 800 metros sobre el nivel del mar, representando una morfología poco accidentada, con cerros de escasa altura y terrazas escalonadas. Sus suelos aluviales son muy productivos. Ejemplo de ello es el Valle de Guayaga, el Valle de Chanchamayo y el Valle de Chillibamba.
Pongos, o también llamados punku, que significa puerta. Un pongo es un tipo de cañón angosto y profundo, entallado por los ríos andinos a través de los obstáculos montañosos en su descenso hacia la llanura amazónica. Un ejemplo de pongos tenemos al del pongo de Mazenriche, el pongo de Mainique y el pongo de Aguirre. Selva Baja, también conocida como la región de Omagua, es una zona del Perú localizada en la vertiente oriental de los Andes, muy cercano a la frontera con Brasil. Se trata, por lo tanto, de un terreno muy poco escarpado, con terrazas desde los 80 a los 400 metros sobre el nivel del mar. Es un terreno caracterizado por una gran presencia de cursos fluviales, como ríos o lagunas. De hecho, la palabra Omagua significa región de los peces de agua dulce, lo que unido a un clima cálido resulta en unas condiciones óptimas para el desarrollo del tipo de bosque que conocemos como selva. Aquí, en la selva baja, podemos encontrar a las tajuampas, o zonas de inundación, que permanecen cubiertas de agua durante todo el año. Las tajuampas son terrenos bajos rodeados de vegetación boscosa, que se inundan fundamentalmente en épocas de lluvia. Se localizan en la selva baja del Perú, donde el clima es tropical y cálido. También se los conoce con el nombre de aguajales, debido a la cantidad de aguajes que albergan. Los aguajes son una especie de palmera autóctona muy característica de la región. Restingas son zonas inundablemente estacionales. Se encuentran a mayor altitud de las tajuampas, por lo cual se inundan solo en las épocas de las grandes crecidas de ríos. Las restingas se encuentran en la selva baja y son aprovechadas para la agricultura estacional. Algunos de los cultivos son arroz, la yuca o el café. Altos. Son las zonas de la región de Omagua que no tienen la oportunidad de inundarse. Se trata de territorio estable en los cuales se han desarrollado asentamientos donde se encuentran las ciudades más importantes de la zona que se conforman como páramos. Filos o colinas amazónicas. Los filos son las zonas de mayor altitud de la región. También son llamadas las colinas amazónicas. Estas áreas tienen una densa vegetación arbórea repartidos en ecosistemas de selvas y junglas. Conclusiones. Por lo tanto, se logró determinar los factores que modelaron el relieve de la superficie terrestre. Asimismo, definimos cada factor que modela e influye en la formación del relieve peruano. Comprendimos y hemos descrito las principales características de geodinámica y movimiento de masas. Aquí podemos ver las referencias que hemos tenido durante todo el trabajo. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias por su atención.